Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar de vuelta otra clase. En este caso vamos a pasar a la unidad 4, como se los mencioné en los anteriores videos de las clases pasadas. Los temas que vamos a tratar en la unidad 4 están eh, ex- eh, estrictamente vinculados a la unidad 3, es parte de este proceso que vamos a tratar de aprender, eh, y que a su vez tienen como una temática específica para cada uno que vamos a ir tratando de, a la medida que lo vamos desarrollando, ir manteniendo ese hilo conductor para poder entender estos temas, ¿sí? Por un lado, vamos a ver, en principio, el proceso de domesticación en América, todas las teorías del origen de la agricultura, y posteriormente vamos a ver los procesos de domesticación, las especies domesticadas y las tecnologías de la producción de los alimentos. También, posteriormente en otro video, vamos a estudiar las teorías sobre el origen de la cerámica, las primeras cerámicas de América, y finalmente vamos a hacer un pequeño cierre con una reflexión eh, de lo que sería cronológicamente el periodo posterior a lo que tratan la unidad 3 y la unidad 4, que es lo que se conoció como el periodo formativo de Sudamérica y de Mesoamérica e incluso Norteamérica, ¿sí? En el cual también vamos a desarrollar casuística. Bueno, pero vamos ahora a empezar con el origen de la agricultura, ¿sí? El origen de la agricultura o de la producción de alimentos realmente es una problemática que ustedes ya deben saber, abarca todo nuestro planeta y ha sido abordada por muchas disciplinas, en algunos casos interdisciplinariamente, en otros casos desde las disciplinas en sí mismas, ¿sí? O sea, desde la arqueología es un gran tema y que por suerte en los últimos años ha podido vincularse con los aportes de la antropología, de la historia, de la biología, de la etnobotánica, de la genética. Para América y otros lugares del mundo, pero en específico lo que nos compete para esta materia, es hay un acuerdo en torno a que este llamado periodo arcaico, ¿sí? Estamos hablando desde el 8000 hacia el presente, o sea, hacia el cero de la era, hacia el 2000, hay un proceso en el cual las sociedades cazadoras recolectoras van a empezar a estructurar la base de su economía a partir de la producción de alimentos, ¿sí? Y que esto posterior en ciertos casos puede variar, pero puede ser, para el caso de Mesoamérica, alrededor del 3000 antes del presente, en algunos sectores hasta 4000 antes del presente, y en Sudamérica quizás retrotraerlo un poco más en algunos sectores y en otros no tanto, pero justamente estos van a ser los lugares donde se van a sentar las bases de estas economías productivas que luego se van a llamar en este periodo formativo, ¿sí? Las sociedades arcaicas, y entendámoslo en base al concepto de lo arcaico, de este periodo arcaico, ¿sí? Que en algunos casos también se lo ha llamado precerámico, pero no quiero generar ninguna confusión al respecto. Vamos a conocerlas como sociedades arcaicas, empiezan a experimentar con especies silvestres, especies vegetales silvestres, y a partir de este proceso van a ocurrir una serie de cambios que en la bibliografía se ha denominado de domesticación de plantas y domesticación posteriormente también de animales, ¿sí? Y esto luego va a caracterizar a las sociedades agrícolas, a las sociedades pastoriles de periodos posteriores, ¿sí? Antes de analizar el proceso de domesticación y el surgimiento de estas economías productivas, lo que vamos a hacer es como una revisión de las distintas teorías que han surgido para explicar el origen de la agricultura y también de la ganadería, ¿sí? Vamos a agruparlas a las teorías en dos grandes bloques. Primero vamos a agruparlas en las teorías clásicas, evolucionistas, vamos a ponerle entre paréntesis, ¿sí? Como para tener una idea, y a partir de ellas dos vamos a interpretar posiciones que son idealistas y posiciones que son deterministas. El segundo bloque van a ser teorías no evolucionistas,
vamos a ponerle una división dentro de estas teorías no evolucionistas que van a ser por un lado las materialistas y por otro lado las idealistas, ¿sí? Dentro de este grupo vamos a encontrar los materialistas culturales, los históricos, los materialistas estructuralistas y el neoidealismo, ¿sí? Eh, Cabe decir de que esta división es en términos de tratar de dilucidar un gran acervo, un gran cuerpo teórico respecto al surgimiento del origen de la agricultura, ¿no? Hay otras divisiones, por supuesto, pero esta es una división que ha sido tomada por diversos autores y que puede ser bastante didáctica para poder tener un pantallazo completo de lo que se ha hablado acerca de la explicación del por qué, el cómo y el cuándo, ¿sí? de la agricultura. Vamos a empezar con las teorías evolucionistas. Bueno, en las primeras, las posiciones idealistas, para tener una idea a qué nos estamos haciendo referencia. Bueno, en primer lugar, como al ser evolucionista, la humanidad va superando progresivos estadios de desarrollo hacia una complejidad y por ende a ser representantes sociales superiores, ¿sí? Y el progreso dentro de este camino hacia adelante se da por el desarrollo de la mente humana y las innovaciones, que son siempre tecnológicas, ¿sí? Siempre caen en los aspectos tecnológicos. Bueno, aquí es quizá una de las propuestas más ricas y más conocidas y que realmente ha calado bastante a fondo, no solo en la arqueología, desde donde se fue planteada, sino también en el resto de la literatura, incluso en la historia, y cómo se interpreta el origen de la agricultura. Y esa no es otra que la teoría de los oasis de Gordon Childe, ¿sí? Él plantea, a partir de este trabajo, él plantea que hay una serie de revoluciones muy influenciadas, obviamente, por las corrientes materialistas devenidas del marxismo, a partir del cual Childe nos dice de que va a haber una serie de revoluciones que van a generar nuevos saltos, nuevos síntesis históricas a partir de contradicciones dentro de las propias sociedades y que esto va a estar, a pesar de que habla de estas revoluciones como la casa del neolítico, estas revoluciones van a ocurrir necesariamente a partir de la creación de las mentes humanas, ¿sí? La teoría del oasis de Gordon Childe plantea que hacia finales del Pleistoceno hay una gran desertificación, ¿sí? Se retrotraen los hielos de muchas regiones y eso genera cambios ambientales que en algunos lugares, como en el caso de la zona de la media luna fértil, lo que hoy es Irán, Irak, va a forzar a que personas, plantas y animales empiecen a concentrarse en áreas con agua permanente, algo que hace relación a la palabra del oasis, ¿sí? En realidad no tendríamos que sacar esa idea del pleno desierto, unas palmeras y una mancha de agua, ¿no? Acá nos tenemos que pensar en realidad en valles, en lugares con concentración de humedad, pero muy circunscripto en el paisaje, donde a través de una interacción intensiva se habría producido una relación simbiótica entre el hombre y algunas de las especies animales y plantas, los humanos más que hombres, de algunas de las especies de animales y plantas. Esto generó que esta interacción llevara a una necesidad entre hombres, plantas y animales, mujeres, y esto generara que aparecieran nuevas formas de explotar el ambiente y esto a partir de nuevas invenciones tecnológicas como la aparición de herramientas para procesar los vegetales y el riego, etcétera, ¿sí? La teoría del oasis de Gordon Childe es la primera que va a tratar de dar una explicación y realmente ahí está lo loable del trabajo de Childe y incluso de terminar de darle un sello y
y un estatus a la palabra de revolución neolítica, incluso de la palabra neolítico, ¿sí? A partir del concepto de Child. Posterior a esto, un norteamericano, Robert Braidwood, va a proponer contrastar la hipótesis de Child y va a postular que la domesticación no es otra cosa que una innovación conceptual y que ésta sobreviene de una acumulación previa de innovaciones del mismo orden que definen un determinado nivel cultural, ¿sí? Entonces, cuando se adquiere este nivel, se dan las condiciones, se dan las condiciones ambientales, entonces solo entonces ocurre el cambio, ¿sí? Entonces, Braidwood lo que dice no es solo que estaban en un oasis y había una relación intensa entre humanos y plantas y animales, sino de que se trata de que hay todo un bagaje cultural que se ha acumulado a lo largo del tiempo y que ocurre en ese momento, ¿sí? El problema que hay con Braidwood es que justamente por qué no empezó antes la producción de alimentos, ¿sí? Entonces la única respuesta que nos puede sacar el trabajo de Braidwood es de que la cultura no estaba preparada, lo cual no nos termina de dar una explicación completa, ¿sí? Después, dentro de las teorías evolucionistas tenemos las posiciones deterministas, como en el caso del seleccionismo cultural de David Rindos. Lo que propone Rindos es un biólogo, entonces lo que propone es hacer una síntesis entre el pensamiento evolucionista de Darwin y las evidencias arqueológicas y tratar de demostrar que el origen de la agricultura es un proceso evolutivo y que excluye que a fin de cuentas, y eso ya es como una lectura crítica del trabajo de Rindo, no tiene que ver con las capacidades intelectuales y culturales de la humanidad, sino que tiene que ver con las relaciones de selección que se dan dentro de esta situación, ¿sí? Lo que dice Rindos es de que el proceso, para comprender el proceso del surgimiento de la agricultura, es necesario un análisis biológico entre la interacción de los humanos y del medio natural, y que estos se definen a partir de procesos de coevolución, o sea, evolucionando a la vez. Rindos lo que comienza a decir es de que la agricultura surge de la misma forma que surgen relaciones simbióticas o mutualistas entre especies diferentes, ¿sí? Como por ejemplo, él lo que dice es que la relación que mantienen y él no apela acá a aspectos culturales, no quiere decir que hay en términos de Braidwood, que hay una apropiación de la inteligencia de las sociedades para acumularlos como un conocimiento, como parte de la cultura, para la relación que hay entre los humanos y las plantas. No, lo que dice Rindos es de que las especies llevan acciones que no son intencionales. ¿Qué quiere decir? Que por procesos evolutivos, o en este caso coevolutivos, la humanidad fue tomando relación con las plantas y como cualquier otra especie, y que a través de esa dependencia cada vez más progresiva de esa relación entre plantas y humanos es donde va a surgir la agricultura, como algo sin intención, ¿sí? Algo que es muy, muy útil para entender las relaciones que hay entre especies, interespecies en la naturaleza, pero que en el caso de la evolución, de la evolución social, si lo queremos poner bajo esos términos, empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Con esta cuestión de una situación totalmente inconsciente por parte de las sociedades humanas para un proceso de esta envergadura, ¿no? Como el origen de la producción de alimentos a partir del manejo agrícola. Entonces, incluso para que ustedes lo entiendan, esto es algo como algo parecido a que incluso como lo cita como un ejemplo, como el caso de las hormigas. Ustedes saben de que las hormigas no comen plantas, sino comen hongos, y en realidad y son hongos que ellos mismos cultivan dentro de sus hormigueros, ¿sí? Entonces ellos llevan las plantas, procesan
esos pedacitos de plantas y finalmente terminan alimentando a esos hongos y realmente están cultivando hongos, ¿no? Entonces, la pregunta es algo que eh, las hormigas hacen instintivamente por una relación de coevolución. Y los humanos hicieron los mismos, como por ejemplo con la planta del maíz, ¿sí? O en este caso ni siquiera es el maíz, ¿no? Con una planta silvestre. Entre las posiciones deterministas también tenemos la teoría determinista ambiental o paleoeconómica de Higgs. Higgs lo que plantea es que parte de los postulados de Braidwood serían correctos, pero él lo que propone es que el cambio cultural es una respuesta entre la interacción de la cultura y el ambiente, ¿sí? Y el medio. Entonces, lo que va a decir lo que decía Braidwood es que esto se daba por, en realidad el cambio se daba por el acervo eh, cultural que las sociedades iba acumulando a lo largo del tiempo. Bueno, lo que dice Higgs es, sí, está bien, eso está muy bueno, pero a esto le tenemos que sumar de que hay patrones de adaptación al medio ambiente. Entonces, el descubrimiento de las investigaciones se va a basar en las condiciones ambientales en las que se produce la dependencia, ¿sí? Y que hace que ese proceso biológico de la domesticación sea eh, el, el, el impulsado por una situación que tiene que ver en este caso, ya no tanto con la madurez cultural que proponía Braidwood, sino por el de la especialización adaptativa. ¿Qué quiere decir? Es que se van a dar cambios ambientales y claro, por supuesto, va a haber una adaptación de la cultura, dice Higgs, y que eso se va a ver a través de una especialización. ¿Sí? Para esto también hay muchas preguntas y bueno, algunas y muchas críticas también lo vamos a ir viendo también a continuación. ¿Sí? Otra de las teorías deterministas, por ejemplo, es la que que plantean desde la ecología cultural de Flannery y la posición procesual de Binford, que serían las teorías deterministas basadas en la ecología cultural y en la TGC, la teoría general de sistemas. ¿Sí? Flannery, por una parte, propone, y que ha sido una propuesta que ha sido muy adoptada por muchos arqueólogos en el caso de Mesoamérica, ¿sí? Él propone que el origen de la domesticación, fíjense, es algo que al final de todo esto les voy a hacer notar para que lo tengamos en cuenta. eh, el origen de la domesticación ocurre en grupos humanos que tienen una economía de amplio espectro, que esto es quizá lo que más encaja con la imagen de los cazadores-recolectores, ¿sí? O sea, de que tiene una economía que no se basa en un solo recurso, sino de que tiene un espectro grande de muchos recursos a los que pueden recurrir en el caso de que falle uno u otro, ¿sí? Eh, y que eso va a ocurrir dentro de esta sociedad y que algunas mutaciones, en el caso de mutaciones genéticas dentro de las especies que están explotando en este espectro de los grupos humanos, van a terminar siendo domesticadas, ¿sí? Y que dentro de estas mutaciones ocurren justo en especies que tienen predisposición y que son domesticables, por ponerlo entre comillas, ¿sí? Eso hace que aumente la dependencia de, de las personas, en los casos de que estas especies, estos recursos sean cada vez más predecibles y que sean cada vez a expensas de que otros recursos no se exploten, ¿sí? Y en ese caso se va a dar una situación de proceso de selección artificial, en el cual las personas, los grupos humanos van a ser conscientes de lo que ocurre y van a empezar a seleccionar esas plantas, ¿sí? El problema justamente de esto que se trata es que estas economías de amplio espectro y estas mutaciones muchas veces generan dependencias, pero no necesariamente implican la búsqueda intensiva, ¿sí? Como si se tratara de un laboratorio, ¿sí? Sin lugar a dudas, los procesos de selección artificial ocurrieron, pero sobre la base de no solo el abandono
del amplio espectro, ¿sí? Perdón. Bueno, y lo que plantea Binford, Binford es también, bueno, al ser eh, como discípulo de Braidwood, va a trabajar sobre la misma casuística, que en este caso es el lugar de la media luna fértil, y él lo que va a proponer es que en las zonas de hábitat donde hay especies domesticables, silvestres, se produce un proceso de especialización adaptativa que genera una dependencia mutua, ¿sí? Pero esta dependencia va a surgir, ¿sí? Y esta situación, estas zonas de hábitat, van a surgir a partir de un fenómeno que supuestamente documentan en esta región de Asia o del Próximo Oriente, donde un aumento demográfico obliga a una parte de las poblaciones a emigrar fuera de esas áreas, ¿sí? Esta emigración fuera de las áreas lleva consigo especies que están en vía de domesticación y obliga a esas poblaciones a moverse y a encontrar nuevas especies domesticables, y en estos nuevos hábitats se da esa interdependencia entre las especies y los grupos humanos, y esta dependencia se vuelve absoluta. Esto generó el hecho de que Binford tomara esta propuesta para tratar de explicar estos oasis, ¿sí?, que planteaba Child, pero en lugar de hacer tanto hincapié en el cambio tecnológico a partir de la innovación, de la evolución de la mente humana, él lo va a basar a la relación ecológica que hay entre los grupos humanos y los ambientes que habitan, ¿sí? Después, las teorías no evolucionistas, pasando al segundo bloque. Bueno, entre acá tenemos la primera, es el materialismo cultural, ¿sí?, que viene representado por la teoría de la presión demográfica de Nathan Cohen, con lo que propone que alrededor de los 11.000 a 12.000 años antes del presente hay una expansión territorial de la especie humana que ocupa todo el mundo, y que a partir de esta época es cuando las poblaciones se empiezan a ver obligadas a ajustarse a los nuevos aumentos poblacionales mediante un incremento artificial de los alimentos. Esta es una idea clásica que fue planteada por Malthus en el siglo XIX, al observar de que la sociedad cada vez crecía más, entonces tenía que producir cada vez mayor cantidad de alimentos, ¿sí? O sea, y siempre esa relación se mantenía como inversamente proporcional, cada vez más gente, cada vez menos alimentos, entonces era una espiral sin fin. Eso era lo que planteaba Cohen. En realidad, entonces, la domesticación ya no se concibe como una innovación tecnológica ni como un factor causal del cambio cultural, entonces, sino como el resultado de un cambio que es más profundo, donde se van a cambiar los mecanismos económicos, tecnológicos, por los mecanismos demográficos, ¿sí? De más está decir de que obviamente la propuesta de Cohen, también impulsada por otra autora como fue Esther Boserup, fueron ampliamente criticados justamente porque la mayoría de los protagonistas de este acto, de esta acción, fueron los grupos cazadores-recolectores, y si hay grupos humanos que justamente tienen mecanismos de control de la presión demográfica, son los cazadores-recolectores, ¿sí? Pero vamos a volver a tocarlo, a este tema. Después, otra de las teorías no evolucionistas es la del materialismo histórico, ¿sí? A diferencia del resto de las teorías, lo que hace el materialismo histórico es no tratar de buscar las explicaciones al origen de la agricultura en los factores ajenos a la propia sociedad, es decir, a causas del cambio de una economía extractiva a una productiva, fuera, como en el caso del ambiente, la presión demográfica, sino dentro de la misma, que son factores sociales y factores económicos, ¿sí? Los inicios de la economía productora se implican a partir del
cambio en que hay entre las relaciones sociales de los grupos humanos en torno al uso de los recursos y a la subsistencia. Y esto va a conllevar a cambios de la organización social de la sociedad, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con aspectos no tanto de las relaciones de los grupos humanos con el ambiente, sino de los grupos humanos hacia el interior y con otros grupos humanos, ¿sí? En el caso de Barbara Bender, ella lo que propone desde el materialismo histórico es que hay un desequilibrio poblacional en donde la demografía y la tecnología no son obviamente factores independientes, sino de que están actuando directamente sobre las formas de organización social. Y lo que dice es, lo que hay que sustituir es, ¿por qué la domesticación? ¿Sí? Es lo que se pregunta a Bender, y en realidad es cambiarla de por qué la intensificación. Porque lo que dice Bender es que ya hay un manejo de las especies vegetales, ya hay un manejo, un vínculo de los grupos humanos con especies animales, y incluso de estos procesos de manejo, de tomar en contacto con un grupo, de un grupo humano con ciertos vegetales que son parte incluso dentro del itinerario anual del movimiento a lo largo de los territorios de los grupos cazadores. Y este conocimiento ya está, este bagaje cultural ya está incorporado. Entonces, ¿por qué en este momento ocurre una intensificación de esas prácticas? O sea, ¿qué es lo que generó de que haya una situación de dedicación de mayor cantidad del tiempo de estos grupos a la a la producción? ¿Sí? Y bueno, entonces ella lo que dice es que debe analizarse son los factores de transformación social interna que pueden haber demandado una mayor producción, ¿sí? Testar aporta al trabajo de Bender, y lo que va a decir es de que la explicación está en el almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Es donde la práctica de almacenamiento va a implicar un cambio radical en la mentalidad del grupo humano, porque y sin importar lo que se almacene, ¿no? Pero en particular con los alimentos. ¿Por qué? Porque hay las prácticas de almacenamiento, dice Testar, si las sumamos al sedentarismo, genera desigualdades sociales, ¿sí? Y estas desigualdades sociales, que muchas veces se van a tratar de enmascarar bajo otros elementos estructurales, ¿sí? O en muchos casos superestructurales, pero va a generar desigualdades sociales en quienes acceden, quiénes son los que pueden acceder a los frutos de esa nueva producción, ¿sí? Entonces, el punto de quiebre de la aparición de los alimentos, acerca del origen de la agricultura, en realidad es un problema muy interesante, pero no deberíamos hacernos tanto hincapié en esa parte del proceso de cambio social, sino de que tendríamos que hacerlo en el establecimiento de las sociedades sedentarias que almacenan y que empiezan a generar desigualdades sociales, ¿sí? Ustedes saben de que el almacenamiento implica la salida de circulación de ciertos bienes, ¿sí? O sea, el almacenamiento es una forma de que no todos puedan acceder a los almacenes. ¿Por qué? Porque implica un acuerdo entre todas las partes sobre quién puede tener acceso. Entonces eso puede o no, por supuesto, generar desigualdades sociales. La agricultura justamente sería una parte de una de las consecuencias de estos cambios y no la causa, ¿sí? Por otro lado, también Juan Vicente García, un arqueólogo español, él propone de que y analiza lo que sería el cambio de las sociedades cazadoras recolectoras a las sociedades que él llama campesinas, ¿sí? Y él lo que lleva aún más lejos esta idea del proceso de acumulación y de almacenamiento, y él lo que propone es de que son las prácticas y unas prácticas específicas, ¿sí? En tanto praxis, en tanto acción, las que conducen a la idea de cómo se institucionaliza, o sea, cómo se acepta socialmente la apropiación
de la producción y de a su vez los medios de producción, o sea, de la tierra. Pero en principio es esta idea de la apropiación de los resultados de la agricultura o de la producción, ¿sí? O sea, nuestra atención para ver cómo sociedades cazadoras se transforman en sociedades productoras o sociedades campesinas, como lo va a proponer Vincent, surge a partir de una sociedad en la cual los linajes van a empezar a estar sujetos a cambios trascendentales en su modo de vida y van a pasar de una sociedad de bandas, ¿sí?, de cazadores recolectores a una sociedad de campesinos. ¿Por qué? Y la clave está justamente en la idea del trabajo. La inversión de la energía puesta en el cuidado de los productos de alimentos, de los productos alimenticios que van a surgir como fruto de la agricultura, conlleva necesariamente la idea de la apropiación por parte de los grupos, ¿sí? Muy interesante ver las aplicaciones de esto a lo largo de la historia, ¿sí? Por otro lado, dentro de las teorías no evolucionistas, también tenemos el materialismo estructuralista, que dentro de esta corriente se han considerado toda una serie de explicaciones, de construcciones, de modelos, las cuales consideran de que la ideología y el pensamiento es lo que influye en los cambios de la estructura social, ¿sí? Lo ideal es condición de lo material y entonces es decir que las cosas antes de que sean primero son pensadas, ¿sí? Entonces la agricultura, el cambio agrícola es resultado de el cambio de las personas y de las relaciones, pero a nivel mental, ¿sí? Y su relación en cuanto a la ideología y al pensamiento. Timothy Ingold es uno de los representantes de esto y él lo que propone es que es lo que se ha llamado como la propuesta de respeto y dominio de la naturaleza. Lo que dice Ingold es que lo que caracteriza a la economía productiva no es la morfología de los objetos, es decir, si son domésticos o silvestres, sino la forma en la que las personas se apropian de esos objetos, ¿sí? Entonces, lo importante no es la aparición de recursos domésticos, sino es el establecimiento de una relación de producción que está diferente entre las personas y la naturaleza. Hay un cambio en cuanto al dominio de la naturaleza por parte de las sociedades campesinas. Esto es interesante porque esto invierte lo que está diciendo Vincent García, y él lo que dice es que en realidad no hay un dominio de las personas sobre otras personas a través de la producción, como es lo que dice Vincent, sino de que es al revés, son las personas sobre la naturaleza, algo que es muy común de estas propuestas materialistas estructuralistas, ¿sí? Incluso del el neoidealismo, es esta idea crítica frente a la sociedad europea, occidental, ¿sí? De finales del siglo XIX, incluso muy crítica al paradigma positivista, en el cual, por ejemplo, se basó muchísimo la postura del materialismo histórico, que es el dominio de la sociedad frente a la naturaleza, ¿sí? Es conocer conocer para transformar, ¿no? Es conocer para transformar la sociedad, transformar y separarnos cada vez más del estado natural, ¿sí? En este caso, bueno, es lo que van a plantear, es de que hay una idea de los cazadores recolectores como muy vinculados a su medio natural y a la naturaleza, y que en el caso de la agricultura eso se ve cercenado, se ve desaparecido. Otra de las propuestas desde el estructuralismo es como la de Felipe Criado, el cual él propone de que hay un cambio de pensamiento y que eso él lo observa en España en el caso del surgimiento del megalitismo, ¿sí? Ustedes saben las grandes piedras erigidas, levantadas
que en muchos casos tienen que ver con aspectos rituales y otras veces con aspectos funerarios, pero que él lo que propone es de que, muy en la línea de Ingold, que hay una relación estrecha entre las estrategias de apropiación del espacio y el pensamiento, la organización social, la subsistencia y una idea del ambiente. Y justamente es en los momentos en los cuales se dan estos cambios entre las economías extractivas a productivas, sobre todo en lo, en el territorio español, digamos, de la actual España que él estudia, e incluso que esto se puede replicar también a otras partes de Europa occidental, que surge toda una serie de obras megalíticas que lo que está demostrando es un cambio de la mentalidad. Antes de estas obras megalíticas, los territorios no se expresan bajo una misma idea del paisaje, ¿sí? El paisaje está mimetizado con la cultura y acá hay una rotura, una ruptura en cuanto al pensamiento, y los grupos sociales van a empezar a dominar el paisaje, dice Felipe Criado, y esto va a reafirmar su permanencia en el tiempo y por lo tanto va a reafirmar el poder sobre la naturaleza. ¿Sí? Dentro de las líneas de teorías neoidealistas, o sea, justamente lo que propone el neoidealismo es invertir la lógica del pensamiento de los planteos materialistas y defender la conducta observable a partir de pautas del pensamiento simbólico, ¿sí? Entonces, lo que va a proponer Ian Hodder eh, es y él trabaja en uno de los sitios que tiene las evidencias de sedentarismo y de manejo agrícola y también pastoril más antiguo, digamos, de lo que se conoce hasta la actualidad, que es el sitio de Hatal Uyuk o de Catal Uyuk. Lo pueden buscar, hay muchísima información en internet y en las redes sociales, y él lo que va a hablar es de que el surgimiento de la domesticación, sí, por lo tanto, antes de domesticar la naturaleza hay una domesticación de la sociedad. Es decir, que la agricultura aparece como una consecuencia de una estrategia, ¿sí?, de control social que consiste en controlar lo salvaje como una fuente de prestigio, ¿sí?, y a la vez utilizar esa fuente de prestigio como estrategias de poder valga la redundancia, poder establecer nuevos órdenes dentro de la organización social de los grupos. Esto él lo ve en el sitio de Cataluyuk a partir de las modificaciones que hay de los series de los templos de ritual que empiezan a ser desde un principio que eran públicos y en base al acceso empiezan a ser privados y empiezan a tener toda una serie de uso de especies silvestres que posteriormente van a ser domesticadas, y entonces esto lo que le sugiere a Hodder es que hay un desarrollo de estrategias de poder por parte de un grupo, de un sector de estas sociedades para poder mantener un estatus dentro de esta sociedad, ¿sí? Y por último, tenemos dentro de estas teorías neoidealistas, bueno, tenemos el planteo de Stephen Meaden, el cual es uno de los impulsores de lo que se llamó la arqueología de la mente, que es una aproximación bastante interesante que surge de la unión de la arqueología procesual con psicología evolutiva. Sí, y él lo que va a proponer Miden es que la agricultura sería la consecuencia de un cambio en realidad de las diferencias mentales entre los humanos primitivos y los humanos modernos, ¿sí? Un poco recurriendo a una idea un poco anterior, que lo vimos con el caso de, de Child y de Braidwood, a través de los cuales, pero esto ya
y muchísimo más influenciado con la idea de la psicología acerca de la inteligencia, él lo que dice Miden es de que durante largo tiempo la humanidad acumuló inteligencias y eso le permitieron desarrollar nuevas respuestas, y que el origen de la agricultura se debe tanto a la nueva manera de pensar el mundo natural por parte de la mente moderna, y eso es a partir de una secuencia concreta de desarrollos medioambientales y económicos. Es decir, lo que él plantea es de que no hay una diferencia en cuanto a los vínculos y las capacidades de los humanos primitivos y unos humanos modernos, pero sí lo que hay es un cambio en cuanto a cómo se relaciona, por ejemplo, la inteligencia técnica con la inteligencia ritual. ¿Sí? Eso le va a permitir desarrollar nuevas respuestas y va a dar el paso a cambios sociales más profundos. Obviamente, como parte de lo que ha sido muy criticado, todas estas corrientes neoidealistas, es que hay primeros momentos en los que no se explican por qué no se dan, en otros contextos también, y también la influencia necesaria de los cambios ambientales, ¿sí? Así que, bueno, eso es parte de las críticas que se han realizado y que, bueno, un poco se nos escapan poder tratar de explicarlas a todas, ¿sí? Bueno, con esto lo que hemos visto, hemos hecho un repaso de todas las teorías, y ahora lo que vamos a tratar de observar es los procesos de origen de domesticación, manejo agrícola en Mesoamérica y en el Cono Sur, ¿sí? En Sudamérica, para tratar de tener una idea de cómo se pudo haber desarrollado este proceso, ¿sí? Así que continuamos ahora en el siguiente.